Buenos días a todos. Para los que van a ver esta charla que no están aquí, quiero decirles que hoy vamos a llenar un formato que más tarde se lo voy a presentar con el estudio de Primera de Corintios 7. ¿Y por qué razón? Es que Primera de Corintios 7 es una serie de reglas que Dios le envió a Pablo para que las escribiera. eh, y por eso podemos estudiarla casi que de a pocos y luego ir sacando la enseñanza básica de lo que está diciendo. Antes de empezar, quiero decirles que esta es la solución al problema de la fornicación. El capítulo 7 de Corintios es la respuesta a cómo puedo dejar de fornicar. ¿Cómo puedo dejar de cometer inmundicias sexuales, cosas que no están correctas a nivel sexual? Que es todo lo que ha venido mencionando en los capítulos anteriores, desde la persona que estaba acostándose con la esposa de su papá. Entonces, todas esas cosas tienen una respuesta y una forma en la cual se pueden contrarrestar. Y esa está en el capítulo 7. Pero aún la solución en un mundo donde hay el pecado y el pecado reina, aún la solución también tiene sus inconvenientes y por eso Pablo trata de, no digo de alcanzar todas las posibilidades, pero trata de conjugar lo más posible las cosas que pueden presentarse. ¿Ok? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Estamos? Bueno, ahora sí. Por favor, abran sus Biblias en Primera de Corintios capítulo 7. Esto van a necesitar seguirme, por favor. Van a necesitar seguir. Eh, Voy a mostrar el formato. Ok, ahí está el formato. El formato dice en la parte superior, palabra de Dios. Ok. Eh, ¿Por qué? Porque si no es porque es el Señor Jesús el que habla, en ese caso el Señor hablaría como un mandamiento, como dice aquí en la parte de arriba. Es porque el Espíritu Santo es el que habla y establecería en el corazón de Pablo una concesión o una opinión. La palabra concesión que aparece ahí es una opinión, un consejo, algo que él da como de parte del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Estamos? En la parte izquierda, Señor, en la parte izquierda, gracias, en la parte izquierda nos habla de las diferentes, digamos, como zonas o partes donde está definido lo que Pablo quiere enseñar. Primero, en cuanto a la sexualidad dentro de los matrimonios. Después habla acerca de los solteros y de las viudas. Después habla sobre la parte de, aquí, habla del matrimonio y en cuanto a la separación, al divorcio. ¿Por qué habla sobre matrimonio y divorcio? Porque el Señor Jesús había en Mateo 19 establecido que había una razón por la cual podría darse un divorcio. Y al final, él establece del versículo 17 al 40 una serie de normas universales con respecto a las relaciones sexuales para que las personas no caigan en inmoralidad. ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí en la parte izquierda están los diferentes sí está. versículos.
1, 2, 3, 4, hasta el 40, que son los versículos que tiene Primera de Corintios 7. Y vamos a colocar en una o en la otra qué es lo que Dios va diciendo que debemos tener en cuenta. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a leer. Vamos a empezar leyendo lo que dice la palabra. En cuanto a las cosas que me escribieron, bueno es para el hombre no tocar mujer. Bueno es para el hombre no tener relaciones sexuales. Pero eso significa entonces que todos los chistes que se han hecho de no casarse, etcétera, etcétera. Bueno, recuerden que el Señor Jesús estuvo hablando al respecto y enaltece en todas partes, se enaltece el matrimonio. Entonces, Él está hablando aquí de algo muy específico. Bueno es para el hombre no tocar mujer. Eso es lo que Él está diciendo. ¿Qué significa eso? Si no es tu mujer, no la toques. No es para tener relaciones sexuales. Las relaciones sexuales no son una necesidad como ya lo vimos la semana pasada. Así que lo que dice Pablo en este primer acápite, digamos, en este primer acápite dice, bueno, yo les digo, perdón, bueno es no tener relaciones sexuales. ¿Qué está hablando Pablo aquí? Está diciendo, miren, no es cierto que es una necesidad tener relaciones sexuales como les han enseñado, que es necesario. Así que cuando se le acerquen los chicos y les digan, es que por mis hormonas, porque esta es la enseñanza del mundo, es que las hormonas hacen que los muchachos tengan relaciones sexuales y tengan que tener relaciones sexuales. Y hablamos la semana pasada de una serie de tabúes y cosas tontas que nos enseñaron cuando éramos jóvenes. No es verdad, no tienen ningún asidero en la verdad. El hombre tiene total control sobre su cuerpo porque su espíritu es suficientemente fuerte como para decirle al cuerpo no. Entonces, ¿qué es bueno? No tener relaciones sexuales. Ok. Entonces, antes de casarse, es bueno no tener relaciones sexuales. Si está soltero, no tenga. No tenga. No es necesario. Pasemos al segundo versículo a ver qué es lo que dice. Pero a causa de la inmoralidad sexual, o sea, por el hecho de que existe la fornicación, entonces cada hombre tenga su esposa y cada mujer tenga su mujer. Marido. Entonces, ahora nosotros podemos, digamos, entender, ¿cierto? Lo que significa la palabra matrimonio. Lo que significa la palabra matrimonio. Vamos a ver. Cada hombre con su mujer. Eso es la Ay, palabra pensé que era matrimonio. mandamiento. Bueno, entonces No, no es un confusión. mandamiento. Él todavía no ha hablado de un mandamiento. Él está diciendo lo que él opina. ¿Por qué razón sabemos qué es lo que él opina? Porque al principio de la carta dice, en cuanto a lo que ustedes me escribieron, entonces yo voy a responderles a ustedes de las cosas que ustedes me escribieron. Pero no está hablando de un matrimonio, no está hablando de un mandamiento. ¿Cuál sería el mandamiento? ¿Cuál sería el mandamiento que soporta esto de que cada hombre tenga a su mujer y cada mujer tenga a su hombre? ¿Cuál sería el mandamiento? Respetar el deber conyugal. No, no, no. No, no, no. En No, no está Génesis. ahí, no está ahí, no está ahí. ¿Cuál No sería el fornicarás, mandamiento Ok. que él opina? no fornicarás. ¿Recuerdan cuando el Señor
habló en el principio? Serán una sola carne. El hombre y la mujer serán una sola carne. Ahí está el mandamiento. Entonces, Pablo les recuerda la opinión de él con respecto a eso, es con base en lo que ya saben en el Antiguo Testamento que dice, se unirá el hombre con su mujer y los dos serán una sola carne. El hombre con su mujer y los dos serán una sola carne. No son dos diferentes, fueron separados, pero son una sola carne. Eso es el matrimonio. Y esa es la solución. Escúcheme bien esto. Esa es la solución para la fornicación. Eso es lo que dice el versículo 8. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es cierto lo que dice ahí? Sí, señor. Ok. Vamos a mirar el versículo 3. ¿Hasta ahí vamos claros? A mí sí. Sí, El señor. versículo 3 dice, el esposo cumpla con su esposa el deber conyugal. Asimismo, la esposa cumpla con su esposo el deber conyugal. Por favor, quiero que ustedes me digan a mí una cosa. No, esa no es la pregunta que yo tengo. ¿Qué significa el deber? Eso sí es un Ay, no es un mandato tampoco. Ah, ¿No? Sigue hablando de la respuesta a lo que le escribieron. ¿Qué significa el deber? Hay alguien Ahí le estoy dando, ¿cómo que se llama? Le estoy dando pista. la norma. No, miren. Se deben. Sí, por eso. Ok, Respeto. la palabra deben es que yo te debo una plata a ti. O sea que yo tengo una deuda contigo. Significa pagar. que el hombre le debe a su mujer el tener relaciones sexuales, pero la mujer le debe a su marido el tener relaciones sexuales. ¿Saben qué Se deben el significa uno. que alguien tiene una deuda? ¿Qué es lo que dice el Señor que uno debe hacer con las deudas? Pagarlas. Pagarlas. Así que el hombre tiene que pagarle la deuda a su mujer de acostarse con ella. Y la Y su mujer mujer tiene la deuda con el esposo de acostarse con él. No que tengo Ahí, dolor de cabeza. Ese cuento, no. Usted tiene una deuda. Ah, pero es que si se siente mal, pobrecita. Pues sí, yo tengo una deuda con el banco y si me siento mal, el banco me va a decir, pobrecito, sí. Mejor que no me pague. Eso suena feo, ¿cierto? es duro, Pero pero la sí. palabra que aparece ahí es eso. Es un deber, es una deuda. Está al debe. Y todo el tiempo el hombre está al debe con su mujer y la mujer está al debe con su hombre en esa parte de las relaciones sexuales. Ahora, miremos lo que dice el versículo 4. La esposa no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino que el que tiene la autoridad sobre su cuerpo es el esposo. Y asimismo, el esposo tampoco tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposa. ¿Qué está diciendo ahí? Es como Lo el tema de mismo la que esclavitud, de ser esclavo. Una deuda nos hace esclavos. Está En el diciendo, buen sentido de la palabra. está diciendo lo que está diciendo Gustavo, aunque se entrecorta, pero lo que está diciendo Gustavo es lo que está diciendo. Está diciendo, el día que usted se casó con su mujer, usted se entregó a ella en espíritu, cuerpo y alma. Usted es de su mujer
como su mujer es de usted. Eso fue lo que ustedes dos decidieron. Así que ya no tienen potestad sobre su cuerpo y no pueden decir, mi cuerpo es mío. ¿Ya oíste, Dorita? ¿Cómo les parece? Ah, bueno, yo no sé cómo así. Voy a poner el capítulo aquí entero en toda la casa. ¿Cómo les parece? Eso es tenaz, tenaz, ¿Cierto? claro. Por eso fue que los discípulos, cuando el Señor Jesús les enseñó, dijo, pero, oiga, ¿y quién va a cumplir eso? No, 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 no. Si es así, mejor nadie se casa. Yo, Es lo que está diciendo Pablo después. yo me había quedado soltera. Y Pablo no estaba, miren bien, Pablo no estaba cuando el Señor enseñó eso en Mateo 19. Pablo no estaba, pero Pablo sabía lo que esto significaba del matrimonio y que este remedio a la fornicación era un remedio que también tenía la disciplina que se requiere de aquellos que tienen una responsabilidad o que no tienen, adquirieron por su propia voluntad una responsabilidad delante del Señor. Yo, perdón, Lucho, yo creo que esa porción es algo que en los matrimonios, en el momento de la, digamos, de la ceremonia matrimonial, bueno, eso se debe estudiar antes, ¿no? Pero en la ceremonia uno casi nunca, o yo no lo había visto de esa manera, así no. Yo he pasado mucho por ahí, pero Sí, es que el problema es que las palabras tienen un poder. Entonces, en los matrimonios le dicen al esposo, acepta a fulanita de tal como su esposa para tal, 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 tal. Acepta. Le dicen a fulanita, fulanita, acepta a su tanito como su esposo para tal y tal, 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 tal. No es que esta cuestión no es de aceptación. La pregunta no debería ser esa. La pregunta es, fulanito, ¿usted tiene plena conciencia de que usted va a entregarse a esta mujer, que su cuerpo se le va a entregar a esta mujer, que sus pensamientos, su inteligencia, su ser, se la va a entregar a esta mujer, porque eso es lo que usted quiere que ella sea su mujer? ¿Sí o no? Sutanita, no, fulanita, usted se entrega a este hombre, así es como debe ser. ¿Por qué? Bueno, porque así dice. Hasta el último centavo. Dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿y qué dice? Y se Dice unirá, él, dejará el hombre a su padre y a su madre, dice él, se unirá. unirá. unirá con su mujer. Él se unirá, no Lucho, ¿y qué pasa? aceptará, se unirá. ¿Cómo hizo Jesús para ganar a su iglesia? Se dio, no se aceptó, se entregó. Oye, Lucho, ¿y cómo sería cuando una mujer no quiere tener relaciones? ¿Cuándo una qué? Cuando una mujer no quiere tener relaciones por lo que sea, no porque tenga dolor de cabeza, sino que no quiere en ese momento. Se queda Ah, soltera. ¿Cómo se- Se queda soltera. ah, Sí, está ah, bueno el punto. todavía no hemos pasado por ahí. Pero, Lo perdón, que pero pasa es la que Pasado por ahí. pregunta, sí, sí, yo creo que más adelante esa está, pregunta se responde, porque si la persona ya está casada, ya saben qué que se pena. metió. Sí, ya saben lo que se metió. Ahora, debemos tener en cuenta que aquí está hablando a cristianos, porque él está respondiendo una carta que viene de primera perdón, que viene de Corintios, de la iglesia de Corinto, está respondiendo una carta. Él escribió una carta a los corintios. Miren, está pasando esto y esto está mal y la.
ellos entonces le devuelven la carta y le preguntan, mire esto y esto y esto, y él lo que está haciendo es responderles lo que los corintios le están diciendo. Pero estamos hablando de que no todos los corintios, estamos hablando de la iglesia en Corinto. Entonces, esto que está aquí es para creyentes. Los creyentes deben tener esto en cuenta porque esto es palabra de Dios. Ya después va a hablar de otras relaciones, pero primeramente esto es para la iglesia. ¿Ok? Vamos a continuar. Vamos a continuar. Ya, espera, nena, si no hay respuesta a tu pregunta, vuelves a hacer la pregunta, ¿vale? Ok. Entonces, por ahora, primero, lo bueno es no tener relaciones sexuales. Si tiene relaciones, debe ser dentro del matrimonio, cada hombre con su mujer y cada mujer con su hombre. Cada tiesto con su arepa, cada arepa con su tiesto. Marido y mujer tienen la deuda, han tomado la decisión de deber el tener relaciones sexuales. Marido y mujer ya se entregaron, porque cuando tomaron la decisión de unirse, se entregaron delante de Dios y por esa razón ya no tienen potestad sobre sus cuerpos. ¿Hasta ahí estamos bien? Ujú. Sí, señor. Ok. Vamos para el quinto. ¿verdad? Volvamos exactamente. Muy, Vamos muy, para el muy quinto. claro, muy claro. Hasta ahora va como barata la cosa. ¿Cierto? Vamos al quinto. Añado. No, Suavecito por ahora. está suavecito. Sobre todo para los que están solteritos. No se nieguen el Amén. uno al otro. Sabía que Don iba a decir algo. No se nieguen el uno al otro, a menos que sea de común acuerdo o de acuerdo mutuo por algún tiempo. Ok. El punto es, no se nieguen. No, es que tengo dolor de cabeza. Ok. En ese momento yo puedo decir, mira, realmente tengo un dolor de cabeza y en vez de tener relaciones, sería mejor si me dieras un acetaminofén, cualquiera de esas cosas para el dolor de cabeza. Ok. Se pusieron de acuerdo y no van a tener en ese momento relación. No quiere decir que más tardecito no se pueda. O al día siguiente cuando ya no haya dolor de cabeza. O cuando el hombre no llegue tan cansado que no pueda tener relaciones porque su cansancio no le permite, etcétera, etcétera, etcétera. De común acuerdo, pero siempre es por un tiempo limitado. Ojo, ¿qué dice? Hay unas condiciones que Dios pone a través del Espíritu Santo, hablando por Pablo, algunas condiciones en cuanto a negarse el uno al otro en la parte sexual. ¿Ya? ¿Cuáles son las condiciones? Por un tiempo. Segunda condición, que se dediquen a la oración. O sea, en vez de ponerse, hombre, oren. A ver qué es lo que pasa. Y cuando terminen con las oraciones, vuelvan a unirse. Esa es la condición. Vuelvan a unirse. ¿Por qué? Porque Satanás está pendiente de tentar tanto al hombre como a la mujer, porque tanto el hombre como la mujer que están casados no tienen continencia. Por eso se casaron, porque no tienen continencia. ¿Ok? Y Sí, no miren es el que no tengo versículo 6. continencia, no es que no tengo continencia antes de casarme, pero después de casarme sí tengo continencia.
Y me Eh, puedo negar. sí, no, pero hay una cosa que sí puede pasar. Una cosa que sí puede pasar y ya vamos a, más adelantico lo vamos a ver. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los solteros y con las viudas? Por ejemplo, hay cosas que sí pueden pasar. Lo que dice Dios es que es muy claro. Es, mire, realmente, colocarlo aquí. ¿Dónde estoy? No, perdón, me equivoqué en el este. Ahora sí. Ya. Lo que Dios dice es, para resumir, no se pueden negar a tener relaciones sexuales. Primero que todo, no se pueden negar. No es conveniente negarse. Espere que tengo que arreglarlo porque yo tengo un formato diferente al de ustedes. Ahí está. Entonces, no se pueden negar a tener relaciones, pero sí se pueden negar con algunas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Las condiciones es, oiga, si quiere, si no se puede tener una relación sexual, si no pueden dejar de negarse porque existe alguna razón, tiene que existir alguna razón de peso, entonces deben cumplirse con algunas condiciones. Primero, que se pongan de mutuo acuerdo. Segundo, que tengan tiempo para orar por lo que está pasando, por lo que sea, o por cualquier otra cosa, no importa. El asunto es, si dejan la relación sexual entre hombre y mujer, más bien entonces háblense con Dios. Es la razón de la oración. Háblense con Dios. Saquen el tiempo y háblense con Dios. Y la tercera es, ni de vaina se les ocurra dejarlo así. No, vuelvan otra vez a unirse. Tercera condición. ¿Y por qué? Porque tanto el esposo como la esposa son incontinentes, no tienen continencia. Esto es un punto muy importante de la palabra continencia, es un punto muy importante. Si se casaron es porque no tienen el don de continencia. Ya está. ¿Ok? No lo tienen. Sin embargo, la continencia en el cuerpo es algo que no se puede esgrimir como una excusa para tener relaciones con otra persona. No. ¿Por qué? Porque uno escucha, es que como mi mujer no me lo da, entonces yo busco a otra que me lo dé. Es que mi esposo tiene un pene muy chiquito, entonces voy a buscar a otro que lo tenga más grande. No, eso no es excusa. Eso es pecaminoso. Eso no está de acuerdo con lo que Dios dice. Punto. Perdonen que hable de una forma tan cruda, pero estas son cosas que uno escucha todo el tiempo de que uno habla con quien sea. No. Y dentro de la misma iglesia se escuchan tonterías como esta. No. No está bien. No está bien. Y ahora, el versículo 6 dice que estas cosas, ¿alguien quiere leerlo? ¿Alguien quiere leer el versículo 6, por favor? Más, esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Exactamente. Entonces, ahí tienes la explicación, Dorita, de todo lo que hay de aquí para atrás es por vía de concesión. Sin embargo, yo les puse, miren el versículo 40. ¿Lo están viendo en la pantalla? Sí, señor. Yo les puse, miren el versículo 40. El versículo 40, aunque dice que es por vía de concesión,
Realmente es el Espíritu Santo el que está diciendo la opinión a través de Pablo. Todo esto está basado en lo que la palabra de Dios indica. ¿Ok? Porque está bajo el mandamiento del Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Vamos a leer el versículo 7. Pablo dice, más bien yo quisiera, sería un deseo, que todos los hombres fuesen como yo. ¿Qué sería ese fuesen como yo? Soltero. Don de continencia. Ajá, muy bien, eso sí es. Yo quisiera que todos los hombres fuesen como yo, pero a cada uno se le ha dado o tiene su propio don, por eso sabemos que está hablando de la continencia, procedente de Dios. Unos lo tienen de cierta manera y otros de otra manera. ¿Por qué está hablando él con respecto a eso? Porque recuerden que el Señor Jesús habló sobre la continencia en ese Mateo capítulo 19. ¿Alguien quiere? Bueno, yo puedo llevar al capítulo 19, si quiero. En el capítulo 19, ¿alguien quiere ir al capítulo 19 de Mateo, por favor? ¿Qué versículo? Mateo Ya, 19. un segundo. Mateo capítulo 19, en el versículo 12. Pues ya dale. ¿Lo ¿Cómo? leo yo o alguien lo va a leer? Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Ok, entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Dice, más bien quisiera que todos los hombres fuesen como yo, o sea, que se mantuvieran solteros porque tienen un don de continencia que procede de Dios. No Unos del mundo. tipos, ¿cómo? No del mundo. No del Unos mundo. tipos de continencia son de una manera y otros de otra manera. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús con respecto a los eunucos? Hay personas a las que Dios los hace nacer eunucos. O sea que tienen el don de continencia, que pueden abstenerse de cualquier relación sexual sin ningún problema. No es que me voy así a abstener y me voy a retirar allá a los montes del Himalaya a tener vida de ermitaño para permanecer eunuco, o voy a estar en un convento para ser eunuco, o cualquiera de esas estupideces. No, nada que no tiene nada que ver con eso. Simplemente Ellos tienen que nacen ir con con el el don de sacerdocio, pastor. contenerse. Tienen el don de parte de Dios de contenerse. Nacen así. Dios se los dio. Sí, pastor, una pregunta. Usted no tiene, no es que tenga la necesidad de ser un sacerdote para ser así, pues. No, Digo yo. no, 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 no. Miren bien lo que dice el versículo. El versículo dice los hombres, no los sacerdotes, no los pastores, no los imanes, no los, ¿cómo se llama? Los dalai, no los, ninguno de todos esos, no. Está hablando de los hombres. Está hablando que cualquier hombre, Dios puede decir, este hombre yo lo quiero con don de continencia y punto, se acabó. ¿Le puede decir la vasija al que la moldea cómo debe ser? No. Entonces,
Dios Una pregunta, mandó a algunos con don de continencia, es lo que dice Pablo. Yo quisiera que pastor, todos fuesen como yo, una pero pregunta no ahí todos también, son como pastor. yo. ¿Cómo? Una pregunta ahí también, pastor, porque yo oigo pues decir en en los creyentes que el pastor tiene que tener una idónea, siempre tiene que tener una idónea. No puede ser pastor si no tiene una idónea. Eso no está bien hecho, ¿no? Ah, no sé. Pregunta. Yo he Pablo, oído, ¿usted considera? Está bien, de acuerdo. Yo tiene quiero pastor. darte una respuesta. ¿Pablo tenía don de continencia? Sí, Sí. no sé, estoy segura. Siguiente pregunta. ¿Pablo tenía esposa? No. No, Tercera pregunta. ¿Pablo se puede considerar pastor? Sí. excelente pastor. Ok. Entonces el versículo 7, ¿cómo? Gracias. Contestado. Yo también creo que sí. Sí, sí, está bien, Luzma. Sí, sí, está bien, pastor. Entonces, Ya sé cómo responder. esa es la idea, esa es la idea. Entonces, los hombres en el ministerio, él quisiera que todos los hombres en el ministerio fuesen continentes, que fueran como él, pero no todos son así, porque Dios ha decidido lo que puede o no hacer cualquier persona. Ujú. Entonces, miren bien cómo el Señor lo explicó. Hay unos a los que Dios manda ya eunucos, o sea, con don de continencia. Hay otros que los hombres los castran y les quitan y los ponen como eunucos. Pero hay otros que toman, escuchen esto porque esto es súper importante. Hay otros que toman la decisión de contenerse, de ser eunucos. Así que el tener relaciones sexuales no depende, miren bien lo que estaba diciendo el Señor Jesús y cómo lo adoctrina o lo coloca como doctrina Pablo. El Señor Jesús fue muy explícito al decir estas cosas y él dice que hay algunos que tomaron la decisión de ser eunucos, o sea, tomaron la decisión de contenerse, de tener esa contingencia. Así que no depende de una necesidad, porque nadie que tenga una necesidad puede decir que no la va a ejecutar. Por ejemplo, ustedes no pueden decir que van a dejar de comer durante toda la vida porque no se puede. No pueden decir que van a dejar de tomar agua porque no se puede. ¿Explico? Sí, señor. Pero al sexo, sí. Es algo que el hombre puede tomar decisión de hacerlo o no y por lo tanto dejó de ser necesidad desde el punto de vista de lo que Dios nos enseña, no desde el punto de vista del mundo, porque el punto de vista del mundo es, te enseñan a que el sexo es necesidad y tienes que ejecutarlo. Aquí yo voy a parar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos hasta aquí en esta carta? Ya vamos en el versículo 7. Uy, muy bien, pastor. De verdad que aclaran muchas cosas. Nada más son 40. Lo que Entonces, sucede también, me parece a mí, cuando el hombre es el que toma la decisión de tener ese sentido de incontinencia, ¿se dice incontinencia o continencia, perdón? Bueno, Continencia. también tiene que tomar ciertas decisiones en su vida. ¿En qué? En cuanto a qué tipo de relaciones va a tener. Porque es que es una persona que tiene esa decisión, pero tiene amigas, sale con ellas, las besa, se va a un sitio, o sea, tiene que en eso tener también discernimiento y sabiduría, ¿no? Yo tomo esa decisión, pero asimismo debo también comportarme y actuar, ¿no? Sí, claro, definitivo.
O sea, yo no puedo decir que porque tengo o porque he tomado la decisión de tener continencia. Es que fíjense bien que la cosa es diferente a cuando Dios le dio ese don, ya nació con ese don. Yo tomo la decisión, porque entre más yo me exponga, cuando esto es de decisión, entre Tentado, más yo me exponga a la más ofensa. tentación, más posibilidades tengo de cambiar mi decisión. ¿Sí? Sí. Porque, sí, es lo que dice Maribel, porque sí. Ahora, yo puedo tomar una decisión de esa en cualquiera de mis situaciones. Por ejemplo, Pedro estaba casado, pero, y Pedro tenía que salir a llevar el evangelio a cualquier lado, como por ejemplo cuando fue allá donde el centurión y toda la cosa, Cesareo, creo que era Cesareo. El punto era que cuando Pedro fue allá, tenía que haber una continencia porque su mujer se quedaba en donde viviera. Supongo yo que vivía a orillas del mar de Galilea, supongo yo. Entonces, porque él era pescador, era ahí. Pues supongo que cuando Pedro se fue, tuvo que tener la decisión de tomar la continencia de no tocar nada por allá Ajá. mientras no Ujú. estuviera con su esposa acá. Ahora, A eso voy yo. algunos pueden hacerlo por un determinado tiempo. Otros Sí. definitivamente pueden tomar la decisión de no más. Y ya vamos a ver No, eso porque vamos a ir a la siguiente sesión. Yo creo que hay perdón. una aclaración que es pertinente porque tomar una decisión de tipo No. personal, cualquiera que ella sea, no involucra o no quiere significar que uno se vuelva asocial. Simplemente es tener muy No. consciente que la decisión que uno toma es firme, no importa de quién esté rodeado. Sí. Y Exactamente, algo, sí. lo que dice el tío, y una cosa que yo pienso es que ese de volverse eunuco es por un tiempo mientras se cumple una misión, pero no es que yo decidí ser, o sea, es como los nazareos. Yo no decido ser nazareo. Dios decide quién va a ser el nazareo. Ahora, mientras uno dedica un tiempo para hacer algo, No, no, misión, no, 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 tiene no. que No, abstenerse de No, 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 cosas no, no. no, no, como no, María. No, 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 no no, estoy hablando no. de la No, exageración del porque si no, nazareo. entonces para esa gracia No, se espere, casa. espere, yo termino. No, 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 no. Espere, yo termino la idea. O sea, no estoy hablando del nazareo, pero es como un ejemplo. Es como No, porque si yo me voy a Un entrenar como... nazareo estaba Espere, totalmente al Señor, dedicado sí, al Señor. no, yo ¿No? sé que es un nazareo y es del antiguo pacto, no tiene nada que ver con nosotros. O sea, lo que quiero explicar es lo siguiente. Es como yo me voy a hacer un entrenamiento de XY, no sé, en el caso mío, natación o ciclismo, tienen que abstenerse de una cantidad de cosas para poder cumplir la misión. Si usted se emborracha, Ah, pero tiene relaciones eso no sexuales, es pasa ser de todo. eunuco. Espera, no, estoy diciendo. Ya después, lo pienso yo, vuelve otra vez sí, yo sé que cuál es el tema de los eunucos, estás haciendo como una similitud. Ya después decide, después de haber cumplido su misión, haber sido su entrenamiento, haber hecho todo lo que hizo o lo que tenía que hacer su misión, pues vuelve o nuevamente a su proceso natural. Pero hay, pienso yo, mientras hay gente que Dios la hace con un propósito en su vida, hay cosas que uno hace con un propósito temporal, pienso yo. Sí, pero eso no es eunuco. No estoy de acuerdo con Gustavo. No, pero yo no estoy hablando del eunuco, estoy hablando del proceso de abstinencia. Lo que tú dices, por ejemplo, del ejemplo de hacer el ejercicio, etcétera, eso es como decir, estoy de acuerdo con mi esposa o con mi esposo de este tiempo porque voy a realizar esa actividad, pero eso es de acuerdo con el esposo, ¿sí? O la esposa. ¿Mm? Eso es para quien está casado. Eso no es negarse, por ejemplo. Eso es estar de acuerdo, Y tú dices como que el de una tiempo de borrachera vas oración. a emborrachar y vas a estar con mujeres y vas a caer porque la tentación te va a llamar. Eso es. Exacto, exactamente. Entonces, no. Bueno, no me hice entender, listo, después la miramos. Ok. A ver, si yo puedo, le puedo decir ahí, mire,
Una cosa es lo que el Señor está diciendo y otra cosa es lo que tú estás diciendo, Luz. Yo estoy poniendo el ejemplo de Pedro en el sentido de que la abstinencia de Pedro es mientras va y hace lo que tiene que hacer. Como por ejemplo, un jugador de Ajá. fútbol, para no llevar a Pedro, un jugador de fútbol cristiano se tiene que ir a concentrarse con la selección Colombia durante la Copa América, que es un mes y medio. Él tiene que preparar su corazón y su mente al hecho de que él va a mantenerse continente durante todo el mes y medio hasta que regrese con su esposa. Eso es Ujú, continencia. ujú. Entonces yo tengo que Lo entiendo. contenerme durante un tiempo para no tener relaciones sexuales porque yo me debo a mi esposa, yo le pertenezco a mi esposa, no le pertenezco a una ramera. Punto. Esa es una decisión Sí, sí. que es Una totalmente temporal. Eso es lo que tú estás Pero, hablando. Lucho, es Pero que, Es eso más es o menos lo que yo estoy diferente al pensando. eunuco que se hace eunuco. El por eso, eunuco es, yo no voy a tener relaciones, no importa si me voy para mañana o me voy acá o voy allá, no, eso no tiene nada de temporal, es simplemente yo voy a hacer el voto de no tener relaciones sexuales. Punto. Lucho, es Claro, que ahí hay un factor que es sumamente importante y es la voluntad. Es Así una es. cosa evolutiva. Usted No, toma la voluntad de decidir, voy a hacer esto. Así de sencillo. Así es. Entonces, y sí, yo creo que sí, también influye en y la mente. entiendo, yo entiendo el punto, pero yo no, o sea, no hallo a alguien que pueda, es que la vida cambia, los tiempos cambian. Yo no puedo a los 20, 21 años decidirle mi vida a los 60, entre comillas, saber qué voy a sentir y todo. Obviamente yo sé que el eunuco era una persona que castraban y punto, y se jodió la vida, mi hijo, y se No, castró. no, 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 El no, que no, 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 no era, no, 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 no. Gustavo. De eso no está hablando. No, no. Gus, no está hablando de eso. Cuando entonces, ¿por qué? él habla de eunucos, es una persona que no tiene relaciones sexuales. Con Algunas nadie. personas porque nacen con eso, otras personas porque fueron castradas, por ejemplo. Pero cuando habla de la tercera clase de eunucos, no está hablando de personas castradas. Está hablando de Hola, mamá. personas que, lee por favor, lee tú por favor el versículo 12 del capítulo 19 de Mateo. Léelo tú. Ah, no, yo estoy en el 7. No, ¿Mateo no, qué? 19, 19, 12. 12. Listo, dice. Es cierto que algunos no pueden casarse porque desde antes de nacer tienen algo que se le impide. Estoy de acuerdo hasta ahí. Bueno, estoy de acuerdo. Otros no pueden casarse porque alguien les ha dañado el cuerpo, o sea, el castramiento. Pero también hay personas que no se casan para dedicarse a trabajar solamente para el reino de Dios. Por eso, esta enseñanza es solo para quienes decidan vivir así. Ese punto, Para no los que sé, qué, creo perdón, que perdón, para los que qué dijiste. decidan vivir así. ¿Qué fue lo que dijo el tío hace poquito? Por eso, esta Voluntad. enseñanza, Es una sí. decisión. Es Uy, igual, es igual que lo que pasa con la otra parte. Mire, es como, mire, como los católicos, en el buen sentido de la palabra, el cura, o la monja que decide volverse. No, mano, ese cuento lo inventó la Iglesia Católica en el siglo X. pues Antes todos exacto, los... exacto. Maribel tenía una cosa que estaba diciendo que era con respecto a eso. Puedes decirlo. Sí, que hemos visto más frecuente en esta última tiempo de vida que hay muchos sacerdotes católicos que se han retirado, llamados curas, porque Ajá. obviamente pues caen en un proceso y hemos visto tantas noticias desde homosexualismo hasta que, o también que se quieren casar ya como ha sido este padre, ¿cómo es que se llama? Este padre de Caracol, que también Sí, padre decidió, Lineros. exacto, Linero, que él decidió retirarse porque quería tener su mujer, o sea, su esposa. Entonces, son ejemplos que también se dan en la vida y que tiene que ver con eso que se está decidiendo, con lo que es de voluntad y todo lo demás que Pablo nos está diciendo, ¿no? Basado Ahora, en el Evangelio. yo quiero añadir a esto que está diciendo María una cosa que es importante.
Los sacerdotes, como por ejemplo el padre Linero, que salió de la religión católica, no tenía continencia, pero tampoco fue castrado, Pero sí pero exigió. sí se le exigió a su voluntad. Miren bien, el padre Linero pertenece a la segunda categoría, que la segunda categoría no necesariamente requiere castración, sino que yo me someto a una autoridad humana que me dice que no debo tener relaciones. Entonces, alguien lo hizo eunuco. Pero en A este voluntad. caso del que estoy hablando o del que está hablando Pablo, es que él tomó la decisión de no tener relaciones sexuales. Y aunque en la versión que tú leíste habla sobre matrimonio, realmente no es matrimonio de lo que está hablando. No es de casarse o dejarse de casar. Está hablando es de tener relaciones sexuales, no de casarse o dejarse de casar. Por lo tanto, un eunuco que decidió ser eunuco no es aquel que temporalmente y por cuestiones de trabajo o por cuestiones de lo que sea, toma la decisión de no tener relaciones sexuales mientras no esté en casa. Es que nos olvidamos de la segunda parte de esto. Es que esto tiene que hablar con la mujer. Mamita, me voy a ir a concentrar con la selección Colombia y yo de mutuo acuerdo contigo te voy a decir que no voy a tener relaciones sexuales con nadie. Claro, sí, sí, sí. Y Sí, porque eso es lo entonces, que teóricamente. recíprocamente, la mujer dice, y yo te digo a ti que mientras tú estás allá, yo no voy a estar aquí con amigos ni con nadie teniendo relaciones sexuales tampoco. Claro, entiendo. Eso es lo que dice Pablo en el versículo 5, que es pónganse de mutuo acuerdo. Sí, sí, lo entiendo. Y si yo soy de la selección Colombia y mi mujer me dice, no, yo la verdad es que soy una ninfómana, la cosa más bárbara, pues si yo no me puedo durar un mes. Pues mijita, selección Colombia, primero que todo está que la ninfómana de mi esposa. ¿Me Vamos a hacer entienden? goleada a Brasil. ¿Me entienden? Mm. ¿Por qué? Porque más importante que cualquier otra cosa es el hecho de mantener esa relación matrimonial de la que está hablando Pablo en el versículo Sí, 2. Y en el versículo sí. 3 habla de la reciprocidad que debe tener. Exactamente. Y por eso quiero que esto quede muy claro. Les voy a decir por qué. Ya ahorita ya voy a cancelar. Pero le voy a decir por qué. Es que este es el pan diario. Ajá. Este es el pan diario. Sus amigos, sus amigas, sus Sí, parientes les van a preguntar por esto. Este es el pan diario. ¿Y cómo hago yo sí, para? ¿Y cómo hago yo para? ¿Y cómo hago yo para? Mira, aquí la Biblia dice esto. Punto. Y no le sí, pongan más, no le busquen más patas al gato. Este es el cuento. El cuento es si tú no quieres ser fornicario, tú necesitas entender esto que está aquí. Ya. No hay otra solución. Pero aún la solución tiene problemas. ¿Por qué? Porque es humana. Mientras estemos en este cuerpo todavía podemos cometer pecados. Escuchen bien, no somos pecadores, pero todavía podemos cometer pecados. Y por eso nos lo están advirtiendo. El Espíritu Santo está advirtiendo a través de Pablo, ojo, cuidado, ojo. Estamos. Bueno, sí, pastor, sí. hay chicos que se guardan para el matrimonio. Yo he visto pues jóvenes acá en Perú, pues, que nunca lo he visto en Colombia, sino aquí en Perú, que hacen un voto especial para conservarse hasta el matrimonio. Entonces yo digo que eso también está en la mente, pastor. Ok, muy bien. Voy a compartir la pantalla de nuevo. Maribel quiere decir algo. Bueno, dentro de lo que estamos hablando, un factor que también hay que verlo es el siguiente. ¿Cómo nos conducen a tener esa entrega, pues, a tener
o a deber tener un sexo, quieras o no lo quieras. Mira, desde el punto de vista de un médico y de consejos de personas que no son médicas, pero tengamos en cuenta las dos partes, las dos formas, o los dos seres. Uno que no es médico y otro que es el normal. Dice el médico, tienes esto, lo otro, te hace diagnóstico de todo y dice, tus relaciones sexuales. No, yo no tengo relaciones. Pilas, debes tenerlas, porque eso te libera de muchas cosas, la verdad, desde el punto de vista médico. Desde el punto de vista no médico, estamos en un mundo donde el que si no tienes sexo a partir de aún de los 9 años, o de pronto di tú 13 años o 14, estás mal, en todo sentido. Entonces, miren hasta dónde llega esa tentación desde la mente, desde un concepto, desde un consejo, entre comillas llamado consejo. A lo que voy con esto es que debemos estar muy preparados porque aún llamados siendo cristianos y que somos de Cristo, debemos tener mucha sabiduría. ¿Por qué? Porque podemos aún de pronto o confundirnos o dar consejos que no son los correctos. Porque si tú estás, como dice la gente, o amargada o no sé qué, es porque te hace falta sexo. Eso sí. Estás mal, o sea, tus emociones ya probaste con la psicóloga, con el psiquiatra, te falta el sexo, mijita, y si no, o mijito, y si no, entonces hay muchas cosas que son complicadas y que nos vamos a enfrentar, y eso lo quiero también traer a colación. ¿Por qué? Porque como médico me ha pasado en cuanto a que tenga que decir, y porque me lo ha dicho el mismo paciente, me han aconsejado que, y como persona y más siendo hija de Dios, también cómo debemos llevar a cabo un buen consejo del Espíritu de Dios, que es lo que en realidad a nosotros nos debe importar. Eso es algo que quería también traerles a colación porque no es fácil, no es fácil. Es fácil, eso. La mente, yo digo, ahí Yo iba trabajamos a la mente. decir con respecto a lo que dijo Luz Marina, eso es muy cierto, Luz Marina. El tema es en la mente y como la batalla está en la mente, en sí el apoyo está en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos sostiene para mantenernos firmes y servir al Señor en ese sentido, ¿sí? En contenernos, en mantenernos para el Señor, en el temor del Señor, sabiendo cuáles son sus mandatos. Entonces sí es mental y el Señor sí nos apoya en la mente a mantenernos firmes en el temor del Señor de no cometer ese pecado de fornicación o adulterio. Pregunta. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, sí. Ok. Buenos días con todos. Justo es lo que estaba hablando Maribel en cuanto a lo que es la parte médica, la parte fisiológica o sea, del ser humano, ¿no? Mucho, o sea, yo sí escucho bastante, como dice de médicos, no, o sea, la parte sexual, el sexo es una necesidad. Y mucho más, ¿no? Porque los varones están con las hormonas ahí todas alborotadas, entonces necesitan este desfogue, ¿no? Hablo un poco más de esto en cuanto a lo que es la juventud. O sea, esto, médicos que realmente dicen, oye, no, o sea, pues tienes que, ¿no? Y aún en la parte, en la mujer, también he escuchado, también me lo han dicho, oye, no, pues, o sea, tienes que tener sexo porque si no, ¿qué me han dicho? Te va a dar vas a tener cáncer, ¿no? Te va a dar cáncer o otras cosas más, ¿no? Entonces, creo que no sé hasta qué punto, porque incluso también me lo han explicado, cómo es esa parte fisiológica, ¿no? Que se vuelve eso aparentemente una necesidad ahora y los jóvenes sí lo toman así. Y no solamente ellos, ¿no? Sí. Yo digo una cosa. A ver, una cosa sí es cierta. Para no Una cosa sí es alargarlo, cierta. yo digo un punto que me parece importante, no quiero alargar, es corto. Por Para favor. mí algo importante es la forma en que Dios nos creó. Hay 3 puntos básicos en la creación, o unos puntos básicos en la creación, que es el trabajo. Él dice, el trabajo
la parte de reproducción y lo otro que tiene que ver con la administración, el buen juicio. Esos puntos son importantes en el momento de lo que Dios nos creó y eso es vital para la humanidad y no solo para el hombre, para la naturaleza, para todo lo que Dios creó. Control, administración, la reproducción. Entonces es algo que se tiende a pervertir, ¿sí? Y se le saca una cantidad de ideas fuera del contexto de lo que Dios estableció y la clave está en lo que Dios estableció. Ok. Bueno, voy a compartir. Yo levanté la manito hace ratico. No, aplaudiste. Ah, no, entonces, perdón. No, Eso está estaba muy bien. aplaudiendo. Discúlpenme. Pero dale. A ver, ahí para mí, de acuerdo, nosotros, o yo, Sonia Patricia, para no hablar de nosotros, sé que tomé la decisión de entregar mi vida al Señor y eso significa que quiero seguir de acuerdo a las pautas que dice el Señor, no lo que dice el mundo, para mí. Ajá. Segundo, hoy en día se ha normalizado prácticamente todo. O sea, uno ahora lo decían y es normal que los muchachos tengan sexo, es normal que se alboroten, bueno, y no solo los muchachos. Las muchachas. Hay una cosa lo de normalizar, pero yo tengo un dicho muy particular y es que el que no conoce no le sabe. Entonces, para mí es una de las cosas, ¿no? Entonces, si los chicos desde muy jóvenes empiezan a tener relaciones sexuales, por supuesto que eso se alborota más, se dan más ganas, es mi punto de vista. Y pues ahora hablaba Lucho precisamente del caso de los futbolistas y que si la mujer es ninfómana, la esposa de él tiene que tomar, o sea, no tiene que tomar una decisión, la única decisión es no puedo hacer lo del fútbol porque yo tomé una primera decisión que fue que mi matrimonio. Pero es por eso, porque no conocemos. Entonces, si no se conoce ese tipo de, digamos, de las cosas que dice el Señor en su palabra, pues resultamos es haciendo o diciendo lo que a nosotros nos parece o lo que al mundo le parece, ¿sí? Ajá. Bueno. Yo creo que no, hoy en día se normaliza casi todo, la verdad. Casi todo es normal. Los médicos dicen que es una necesidad. Ya vimos nosotros como hijos de Dios que no es una necesidad, que eso lo podemos controlar y pues ya son decisiones que se toman. Ok, y ahí es donde yo quiero llegar al hecho de no es normal. Eso es lo que anormalmente el hombre hace. Lo normal es que un hombre tenga el suficiente carácter para determinar cómo debe ser su sexualidad. Y eso es exactamente lo que Dios le está diciendo a Pablo que nos diga, que el hombre tiene absoluta voluntad para poder determinar cuál es su vida sexual. Entonces, nosotros, recuerden, hace unos versículos atrás decía, todo me conviene, y entonces dice el Señor, sí, pero si te aprovecha primero, y segundo, si no te controla. Claro. Dios está diciendo, el hombre tiene suficiente voluntad para controlarse en el área sexual también. Y por eso la sexualidad en el matrimonio es la respuesta contra la fornicación. ¿Ok? Claro. Ahora bien, eso no significa que no tenga problemas que vamos a empezar a ver después. Pero tenemos que terminar. Pero, por favor, tengan en cuenta lo que Dios dice. Primero, tener relaciones sexuales sin matrimonio no es bueno. Lo bueno es no tener relaciones sexuales. Cada hombre tenga su mujer
cada mujer tenga su hombre. El marido le debe, tiene una deuda con su mujer de tener relaciones sexuales. Y la mujer tiene una deuda con su marido de tener relaciones sexuales. No deben negarse el uno al otro, no deben negarse el uno al otro. No es bueno negarse el uno al otro. ¿Qué más era? ¿Por qué razón no deben negarse? Porque ya se entregaron el uno al otro. Entonces, por eso es que no deben negarse. Y tercero, bueno, y entonces en el versículo 5, pueden negarse siempre y cuando se cumplan con las siguientes condiciones. La primera condición es que sea de mutuo acuerdo. Primera condición, de mutuo acuerdo. Segunda condición, que sea un tiempo en el que puedan dedicar para hablar con Dios. O sea, se dejan de la relación humana con su esposo y esposa y se van a la relación con el Señor primeramente. Y luego tengan en cuenta que los esposos no son continentes y por lo tanto pueden ser tentados por el diablo. Así que en el mundo el diablo va a establecer cualquier cantidad de cosas para tentarte cuando tú tomas la decisión de permanecer con tu mujer. Ahí está. Eso es todo el cuento. Patricia tiene la mano levantada. Sí, señor, es que aquí está tras bambalinas Pilar, entonces ella me decía, y quiero exponerlo, es, ¿qué nos diferencia de los animales? ¿Qué hace un perrito cuando huele a una perrita? Nosotros no somos de ese tipo de seres, entonces tenemos que tener el control. Yo quería comentarlo. Y segundo es, ¿por qué los jóvenes dicen que tienen las hormonas alborotadas? ¿Qué hacen los jóvenes cuando se juntan los amiguitos, las amiguitas? A ver porno, empiezan a ver revistas, quieren estar husmeando a las vecinas, a los vecinos, entonces ahí es donde empiezan a decir que tienen las hormonas alborotadas, obviamente. Ok. Empiezan en la música también los lleva a la parte sexual, la música es grave. De una vez para que oiga Violeta. Escúcheme bien esto. Una cosa es los jóvenes necesitan, escúcheme bien, necesitan investigar su entorno. Eso es necesario para poder saber cómo desarrollarse. Cualquier ser tiene que hacer eso. Tiene que mirar el entorno. Esa curiosidad, el diablo la lleva a tentación a través de todo lo que ellos tienen alrededor en el mundo, lo lleva a tentación. Su curiosidad. Por eso es que nosotros debemos ser muy inteligentes en poder satisfacer la curiosidad sin que el niño, estoy hablando de Violeta desde ahora, sin que el niño tenga una curiosidad malsana. Porque el problema se encuentra cuando yo no satisfago la curiosidad normal de los niños y jóvenes y la convierto en algo que es malsano al yo colocar un velo, digamos, un velo de oscurantismo alrededor de las cosas, a eso que nosotros llamamos tabú. No, lo que debemos hacer es tener la libertad que Dios nos ha dado para explicar correctamente y como Dios nos enseñó, cómo es que la sexualidad es algo tan natural en el ser humano que puede ser transmitida como conocimiento a las nuevas generaciones de manera que no puedan ser engañadas por las tentaciones de aquel que es un calumniador. ¿Se dan cuenta? Eso es súper importante. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Vamos a continuar la próxima semana con los solteros y las viudas. Veremos a ver qué va a pasar. Dorita. Presente. Luz Marina. Luz Marina, Sonia. ¿Quién más? Claudia. Presente, digan presente. Presente. Aquí estamos con la fuerza del poder del Espíritu Santo. Bueno, a los que nos están Mujeres a los que unidas. van a leer, sí. Solteros unidos, Jamás serán solteros unidos. vencidas. A los que nos están escuchando y que no están en esta reunión, esperamos que les haya servido.
sé que muchos van a tener en su corazón, Excelente, no. no puede ser esto no puede ser así, pero la verdad, y quiero decirles de todo corazón, esta es la realidad que Dios hizo cuando nos diseñó tan perfectamente como fuimos diseñados. Que lo hemos degradado es otra cosa. Ajá. Pero si el que lo diseñó lo hizo tan perfectamente, ¿por qué no escucharlo? Y de Ajá. pronto empezar a cambiar Así es. esas maneras de pensar que realmente, y si tú lo piensas bien, nunca te han traído nada bueno. Así es, pastor. Entonces, ¿por qué no probar otra cosa que realmente viene de alguien que sabe de lo que está hablando? Así es. Y mirar cómo eso va a llenar tu vida. Les agradezco mucho a todos por estar acá y gracias por las intervenciones. Dios los bendiga muchísimo.